Tú ya sabes que un solo nivel de supervivencia no funciona. No funciona porque si te pones en la peor de las situaciones, ¿qué es lo peor? Imagínate lo peor. ¿Qué es? Una guerra que se nos acerca y que nos tiene prácticamente sitiados. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos en una guerra en esas condiciones? Cuando prácticamente tenemos que sobrevivir pues solo de lo que hemos acumulado, de los alimentos o de los recursos que tengamos. Claro, no, estamos muy limitados. La guerra es lo peor, porque se acaba la moral, se acaban los principios, las leyes, todo decae en una guerra. Claro. No, imagínate que estamos pues lejos. Eso es lo primordial, lo más lejos que te puedas ir de los núcleos urbanos o de las bases militares o de cualquier recurso, gran recurso. Puede ser recursos de agua o pueden ser recursos de, yo qué sé, de cualquier índole, algo que sea realmente valioso, que se esté buscando en un momento de crisis. ¿Qué vas a hacer? Sí, puedes guardar alimentos, puedes tener recursos bien para sobrevivir, pero ¿qué pasa? Imagínate, estamos hablando de la guerra. ¿Qué pasa si el frente de guerra se va acercando cada vez más a tu casa? No tiene por qué estar en tu misma casa, pero puede estar cerca, y entonces el ejército se puede mover hacia tu dirección y encontrar tu casa y estar buscando recursos. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? Claro. Sí, entonces el ejército viene, te confisca todo lo que tengas y entonces ¿qué haces? Por eso te digo que un solo nivel no funciona. Un solo nivel de supervivencia no es suficiente. Claro, tienes que tener por lo menos un segundo nivel de emergencia, que ya sería algo que tú hayas construido o fabricado, o que te hayas encontrado, te lo puedes encontrar hecho. ¿Sabes? Muchas veces en las guerras civiles nos encontramos con que hay gente que ha huido a las montañas, ha huido a las cuevas. ¿Por qué a las cuevas? Porque se las encontraron. Después, si lo tomaron con tiempo, pues pudieron guardar allí recursos, alimentos, lo que hiciera falta. Lo guardaron porque fueron prevenidos, fueron precavidos. Y entonces tienen unos recursos, ese es el segundo nivel. Tienen ya unos recursos guardados, por supuesto que nadie tiene por qué saberlo, ni siquiera los más cercanos. Siempre tiene que haber un líder, siempre tiene que haber un cabeza, siempre tiene que haber alguien o un pequeño equipo que se responsabilice de las familias, del grupo, sí, de lo que sea necesario. Claro. Entonces, piénsalo. Tú tienes guardado pues suministros. Los has guardado porque sabes que lo vas a necesitar. Y entonces entonces puedes sobrevivir. Te escapas, hablando hipotéticamente de ese frente de guerra, te escapas de lo más peligroso, de la presencia o de la proximidad del ejército o de las patrullas, porque los ejércitos
cuando avanzan también tienen sus patrullas de reconocimiento y se van moviendo por todas partes para ver qué hay, si hay algo que les pueda valer, si sobre el terreno encuentran ventajas para mover una maniobra, para traer abastecimiento, para lo que sea, es que lo van a aprovechar todo. Te tienes que alejar de esos puntos, te tienes que alejar de todo aquello que suponga el paso de tropas o el paso de, como estamos hablando, de ejércitos o que puedan montar frentes, todo eso es importante. Es que hay que tener en cuenta todos esos niveles para sobrevivir. Un primer nivel que todos conocemos, que es el nivel básico. Un primer nivel lo que hace es proporcionarnos una base. Claro, tienes una base y ahí aguantas. Incluso si puedes almacenar cosas, puedes trasladarlas al segundo nivel. Perfecto, de eso se trata. Se trata de que tengamos los recursos necesarios para seguir avanzando. Es como en una guerra. Tú te puedes quedar en un punto, pero el enemigo avanza hacia ti. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tienes que tener un segundo punto. Tienes que tener una estrategia para avanzar desde donde estás. Porque si ese es el único punto, la única esperanza que tienes para sobrevivir, pues claro, se puede acabar enseguida. Así que hay que tener en cuenta una base, que sería el primer nivel, un segundo nivel, que ya es algo más lejos, más escondido. Si tiene que ser fabricado, pues fabricarlo. Si ya está prefabricado, pues aprovecharlo. Pero no te puedes quedar en una sola opción. Así que tienes que tener esa primera opción y una segunda opción. Y luego, incluso, tienes que tener una tercera opción. Imagínate, por ejemplo, hablando del ejército, bueno, ya no estás en el frente, ya no estás cerca de las tropas, no estás cerca de lo que sería lo más peligroso del ejército, ya no estás cerca de ahí. Pero imagínate que hay una explosión nuclear, aunque esté a 10 kilómetros, aunque esté a 20 kilómetros, incluso más. Es que dependiendo de la magnitud de la explosión, tú puedes estar en peligro. Y entonces tú tienes que huir a una tercera fase, un tercer nivel más lejano, si puede ser que tú conozcas, que conozcas bien. Si son recursos naturales, que sepan los que hay, los que están. Los tienes que saber porque si no, ¿a dónde te vas a ir? ¿En medio de un desierto? Por eso la supervivencia no es solamente cuestión de escoger un punto y almacenarlo todo y quedarte ahí para sobrevivir. Es más complejo. Tú necesitas tener más recursos, más niveles de recursos, porque si no, es que no, o sea, te estás arriesgando demasiado. Sí. Los niveles son esenciales, como mínimo 3 niveles. Yo diría, si hay una red de supervivientes, que estemos en contacto con ellos, que sepamos dónde están, más o menos, que sepamos, bueno, pues cómo partir de donde estemos y llegar hasta donde ellos estén. Todo eso, mejor que mejor. Porque donde ellos estén, imagínate que a nosotros nos está alcanzando una guerra nuclear y tenemos que salir de ahí, pero lo más rápidamente posible. Ni siquiera nos sirve ya el segundo nivel que tengamos. Tenemos que ir hacia un tercer nivel más lejano. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es qué conocemos. Lo tenemos ya preparado, y si estamos trabajando en red con otros, ¿dónde están?
y darnos cuenta de que eso va a ser una tremenda ventaja para nosotros porque ellos sí están preparados. Estamos hablando de gente que ya se ha preparado, que son como nosotros, que tienen en cuenta estas cosas y que se preparan y que podemos contar con que ellos vayan a suplirnos, por lo menos momentáneamente, y además vamos nosotros a aportarles también, por la sencilla razón de que estamos hablando de preparacionistas, supervivientes, que ya están preparados y que nos van a ofrecer y que nosotros les vamos a ofrecer nuestros recursos, los que tengamos, o por lo menos nuestras habilidades. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, todo eso es importante. No es suficiente, mira, aquí estamos prácticamente en las montañas. No es suficiente con alejarse, hay que preparar los sitios. Y no es suficiente con alejarse un poco, hay que alejarse lo más que podamos. Y luego no es suficiente con estar muy lejos, hay que prevenir lo que pueda pasar. Y si lo que puede pasar es tremendamente peligroso, como he citado, una guerra nuclear, por ejemplo, o un ataque de cualquier otro tipo que nos pueda sorprender, la aviación, lo que sea, entonces tenemos que tener otras escapatorias. Si queremos sobrevivir hay que tener siempre en cuenta lo peor. ¿Qué es lo peor que nos pueda pasar? En cada nivel, ¿qué es lo peor que nos pueda pasar? Entonces estaremos preparados. Entonces podemos decir, oye, tenemos recursos, tenemos posibilidades, solo tenemos que lograr avanzar. Pero ya sabemos que contamos con posibilidades. Entonces, si hay que desplazar familias, hay que desplazar niños, tenemos que tener en cuenta también las vías de escape. ¿Por dónde los vamos a llevar? ¿Por dónde tenemos que ir? Sabiendo que tenemos que avanzar en las horas adecuadas, que tenemos que tener la vestimenta adecuada, que tenemos que tener alimentos, materiales de primeros auxilios, todos los recursos necesarios para que podamos tener éxito en esa escapada, en esa huida. Si no lo hacemos así, difícilmente vamos a... Bueno, sí, podemos sobrevivir y Dios nos puede ayudar y contamos con la ayuda de Dios, eso está claro. Pero estamos hablando de que sabemos lo que viene, sabemos los peligros que corremos y entonces nos preparamos, hacemos nuestra parte, hacemos todo lo que esté de nuestra parte y tenemos la actitud correcta, hemos sido diligentes, hemos hecho todo lo posible. Si algo nos falla, que nos puede fallar, claro, entonces confiamos en Dios. Confiamos en Dios y tenemos paz en nuestro corazón, porque tenemos la conciencia tranquila, hemos hecho todo lo que pudimos, no fuimos negligentes, al contrario, hemos sido diligentes al máximo, nos hemos preparado a fondo, hemos hecho todo lo que sabíamos, que no nos da para todo, que no hemos podido abarcar todas las posibilidades, todos los peligros, todas las cosas que nos podían pasar. Es que es así, es que estamos limitados, somos seres humanos. Pero entonces tenemos la conciencia tranquila y nuestras oraciones también van a ser hechas en paz, porque fuimos diligentes, hicimos todo lo que pudimos. Son cosas básicas. Si tomamos nota de todo eso, entonces nos vamos a preparar mejor. Ahora, si solamente queremos hacer un poquito y bueno, y ya está, y no somos suficientemente despiertos o no somos suficientemente diligentes, no nos movemos, hemos caído en pereza, estamos simplemente dejándonos llevar por las circunstancias, no estamos al ataque.
como se dice, claro, no va a funcionar. Así es. Bueno, pues ya sabes, tienes que entender todo esto, tienes que saber que la supervivencia, el preparacionismo, no es tan sencillo. Hay cosas que son más sencillas, que todos las podemos hacer, pero hay otras que tienes que tomar buena nota, ver cómo lo vas a hacer. Claro, trabajar en grupo, trabajar en equipo es esencial. Tú ya sabes que la palabra dice que mejor son 2 que 1 y 3 mejor todavía, en el sentido de que si hay un equipo más completo, tenemos más posibilidades. Claro, ¿de qué nos sirve irnos a la montaña como ahora mismo estamos prácticamente metiéndonos ya en la montaña? ¿De qué nos sirve meternos en la montaña si no tenemos las habilidades para solucionar problemas? Si no sabes algo tan sencillo, si no sabes hacer un fuego, ¿cómo vas a cocinar? ¿Cómo vas a sobrevivir al frío, etcétera? Si no sabes cómo cazar, cómo pescar, si no tienes un mínimo de herramientas, o por lo menos tienes algunas técnicas, aunque sean muy sencillas, aunque sean muy simples, muy básicas, pero tienes que saber cómo desenvolverte en un medio rural, en un medio montañoso, en un medio que es hostil muchas veces. Tienes que aprender, son cosas sustanciales. Lo mismo que primeros auxilios. Tienes que saber qué hacer si has tenido una caída, si te has roto un hueso o te has abierto una herida. Todas esas cosas. No es tan simple como decir, bueno, ya lo iré, ya Dios me mostrará o ya iré pensando qué hago. Porque puede ser demasiado para ti en ese momento. Más si tienes otras personas contigo y personas que, claro, se pueden herir, se pueden hacer algo grave y no sabes qué hacer con ello. Y es tu responsabilidad. Todo eso es necesario, todo eso es importante. Deberíamos de estar siempre estudiando estas cosas, siempre aprendiendo, porque es lo correcto. Claro, y por eso hay tantos grupos de supervivencia y tienes que aprovecharlos, tienes que hacerte de ese material. Si puedes tenerlo en libros, mejor, porque ya sabes que luego las comunicaciones fallan y no puedes estar esperando a internet, o tienes que tener o las cosas muy claras o la experiencia o bien libros. Tienes que ponerlos sobre papel. Estamos llegando. Bueno, espero que hayas tomado nota de estos consejos. Y bueno, los estoy grabando, espero que se escuchen. Tenemos ruidos, tenemos cosas, y que también otros los puedan aprovechar. Si los puedes aprovechar, soy el pastor Juan José Gil, estamos viendo las situaciones de supervivencia. En fin, que estos consejos nos puedan valer a todos. Tenemos que cortar. Que el Señor los bendiga.